estimados colegas periodistas, estudiantes, profesores de comunicación que nos acompañan. Es un placer darles la bienvenida en nombre del Centro de Investigación de la Comunicación y celebrar que nos acompañen en esta noche para escuchar a un académico que nos prestigia con su presencia. El doctor Josep María Carbonell, decano de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, visita por primera vez la República Dominicana y lo hace como invitado de Funglode y del presidente Fernández. 8 meses después de haber recibido en su facultad al presidente, donde disertó sobre los temas que controla y domina y sobre lo que le merecieron una resolución de apoyo en las Naciones Unidas, porque su charla, el presidente dictó que la que dictó ella fue la que le valió la resolución de aprobación. Carbonell, que es un amigo a través de la relación que hemos desarrollado en el ámbito de la comunicación, nos hablará sobre las redes y los medios de comunicación al servicio de la libertad y del interés público, título de su conferencia, con el aval que le ha dado su dilatada experiencia como docente, pero también como presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña y como formador de reguladores audiovisuales en 3 continentes. Diputado durante un periodo de 10 años y antes secretario general de las Juventudes Católicas en la época memorable de la Teología de la Liberación, el doctor Carbonell ha estado en tribunas diversas con voz propia y gran resonancia, defendiendo el valor de la libre expresión en el sentido democrático más amplio. Gracias, doctor Carbonell, por venir y compartir sus reflexiones con nosotros sobre el complejo mundo de los medios de comunicación en la era de las nuevas tecnologías. Espero que los estudiantes que estén aquí aprovechen la oportunidad de compartir con él, como aprovecharon ayer el taller que tuvimos de 3 horas, y les informo que el video de esta conferencia y el video del taller de ayer lo vamos a colgar en la página de Funglode para que lo puedan disfrutar y debatir en las aulas. Bienvenido. Quiero, en primer lugar, agradecer el hecho de haberme invitado a participar en esta sesión, esta presencia que significa un paso más en la cooperación entre Funglode, una fundación en muchos sentidos estratégicas en América Latina, y la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull de Barcelona. Mi conferencia versará sobre la necesidad de establecer unas políticas al servicio del interés público en el campo de las comunicaciones y de las redes. Voy a dividir mi conferencia en 2 partes. En una voy a tratar sobre el cambio que supone la mutación digital, y la segunda, cuáles pueden ser, desde la perspectiva del interés público, unas políticas que respondan al proceso que estamos viviendo. Nos encontramos plenamente en un escenario digital que, como dicen los sociólogos, representa una mutación, un cambio en muchos sentidos sin precedentes en nuestra historia más reciente. Un cambio que en muchas ocasiones viene identificado por la palabra sociedad de la información. Y creo que esta expresión identifica bien lo que representa este cambio. Una sociedad de la información donde la generación, procesamiento y transmisión de la información se convierten en factores fundamentales que condicionan los procesos sociales, políticos y culturales. La información se convierte en una especie de eje vertebral esencial en los procesos sociales. Redes, por otra parte, que están viviendo una explosión
sin precedentes. En el año 2009, según el informe de la OIT, el 67% de la población mundial ya estaba conectada a través de la telefonía móvil. En el informe del 2011 se afirma que ya son 5.000 millones los ciudadanos que disponen de dispositivos móviles. 5.000, como saben ustedes, sobre una población de 7.000. Lo que señala realmente el cambio realmente estratégico que significa esta explosión de las redes. Por otra parte, se calcula, la OIT calculó en el informe del 2011, que actualmente ya son 2.000 millones en la población mundial que ya disponen de redes de Internet, que son internautas. De estos 2.000 millones, 1.000 millones ya son usuarios de redes sociales. La eclosión de estas redes está cambiando también el entorno de los medios de comunicación. Y este es otro de los aspectos que voy a versar durante mi conferencia. No solo las redes están desarrollándose exponencialmente, sino que a la vez la compresión digital y la explosión de estas redes están condicionando y cambiando los medios de comunicación. Hoy, estas redes y medios son indispensables para las relaciones humanas y el desarrollo de nuestras sociedades. Asimismo, actúan como generadoras de un universo simbólico de los individuos, de su interpretación de la realidad y de su generación y articulación de conocimiento. Realmente, si vemos desde una perspectiva histórica, desde los años 60, cuando Innis y McLuhan ya apuntaban en su famoso libro de la aldea global el peso estratégico que iban tomando las tecnologías de la comunicación, vemos cómo ese escenario que apuntaba McLuhan ahora está desarrollándose plenamente. Por un lado, estas tecnologías de la información, que aún no sabemos realmente el escenario que nos encontraremos en unos cuantos años, porque tienen aún mucho recorrido, y por otra parte, el peso cada día mayor que estos medios de comunicación están viviendo. Si miramos en su conjunto este proceso, yo creo que hoy podríamos afirmar que los medios y las redes están viviendo tres momentos estratégicos. En primer lugar, y a mí me interesa mucho destacarlo, porque en muchos sentidos es paradójico, la humanidad está viviendo como nunca una eclosión de ventanas de comunicación, como nunca, la posibilidad de que un grupo de amigos puedan convertirse en una plataforma de comunicación a través de Internet, pero a la vez, y esto es muy interesante, a la vez estamos asistiendo a un proceso de concentración de medios y redes en pocas manos, tanto a nivel nacional, a nivel regional, continental, como a nivel internacional. Esta es una de las primeras paradojas contradictorias que nos podemos encontrar. Cada vez hay más ventanas, hay más posibilidades, pero nos encontramos, de hecho, que el proceso de concentración es más y más importante. Fijémonos, por ejemplo,
en el campo de la creación, difusión y distribución de contenidos audiovisuales, el gran peso que tienen las majors americanas. Las 6 majors americanas que controlan no solo las grandes series de televisión y las grandes plataformas de información, sino también posteriormente los medios de distribución y de difusión de estos contenidos. El prime time está en pocas manos. Cada vez hay más ventanas fragmentadas, pero el prime time, que tiene un papel estratégico en la formación de la opinión pública, cada vez se encuentra en menos manos. Pero lo mismo ocurre en las grandes compañías gestoras de redes. Si no voy equivocado, y el presidente lo sabrá mejor que yo, en América Latina prácticamente 2 empresas copan la gestión de las redes, Telefónica y la compañía de Slim, que tienen un control muy importante de las redes. A nivel internacional también podríamos señalar pocas compañías que hoy gestionan las infraestructuras de las redes de comunicaciones electrónicas. Por tanto, primer aspecto, esta tensión paradójica entre explosión de ventanas de comunicación y concentración en pocas manos de medios y redes. En segundo lugar, la aparición, gracias a las redes, de una nueva forma de comunicación. Es lo que el sociólogo español Manuel Castells define como la autocomunicación de masas, cuando emisores y receptores tienen un papel diferente en la comunicación tradicional. Hasta hace pocos años, los profesores en teoría de la comunicación hablaban de, hay 2 tipos de comunicación, la comunicación interpersonal y la comunicación de masas. Pues bien, ahora existe una tercera forma de comunicación, que es la autocomunicación en masas, que subsiste, que coexiste juntamente con la comunicación personal y la comunicación de masas. Recientemente he podido chequear un poco los datos de los modelos clásicos de autocomunicación en masas y realmente es sorprendente ver cómo, por ejemplo, Facebook hoy supone 460 millones de usuarios en el mundo. 460. Que solo el Twitter chino llamado Weibo, que es un microblog, es una red social en China de 220 millones de usuarios. Twitter, que no está presente en China, tiene más de 200 millones de usuarios. Este es un ejemplo paradigmático de esta nueva forma de comunicación que es la autocomunicación en masas. Por tanto, segundo aspecto, al lado de la comunicación personal y de la comunicación de masas, la emergencia de una nueva forma de comunicación, denominada por Manuel Castells Mass Self-Communications, autocomunicación en masa, que yo creo que es un concepto que define bien lo que representa esta nueva situación. En tercer lugar, nos encontramos ante una tendencia que se fortaleció que empezó a fortalecerse hace 15, 20 años, que es el progresivo proceso de entender la comunicación fundamentalmente como una commodity, es decir, como una mercancía sujeta a la lógica de las leyes del mercado. Esto en Europa es, en este sentido tan preciso, es relativamente nuevo. En Europa, sobre todo después del modelo social construido después de la Segunda Guerra Mundial, la comunicación eran bienes que no dependían estrictamente de la lógica comercial
o de la lógica del mercado. Eran bienes, son bienes que estructuran una sociedad, que son bienes esenciales en los procesos de libertad, cohesión, pluralidad, participación social. Pues bien, tanto en Europa, sobre todo en Estados Unidos y en otros continentes, esta concepción de la comunicación esencial y en prioridad como una mercancía está siendo cada día más importante. Por esto, en Europa, algunos procesos de privatización de los medios públicos, por esto, cada vez más los medios tienden a la comercialización total de su programación. Por eso existe lo que, en mi opinión, es una seria preocupación, que al lado de esta privatización y comercialización pura y dura de la comunicación, estamos asistiendo a un festín del entretenimiento, de la banalidad y superficialidad en muchos de los contenidos que llegan a nuestros hogares a través de las redes, de las televisiones, etc. Y hemos perdido la orientación de una comunicación al servicio del interés público. Y esta es una de mis mayores preocupaciones. Yo tengo la convicción que la comunicación es un bien demasiado importante para dejarlo solo a la lógica del mercado y de su mano invisible. Desde los poderes públicos, desde los poderes legítimos, con todas sus limitaciones, pero que son expresión soberana de la voluntad popular, se debe intervenir de forma proporcional, con sentido común, para garantizar que estos bienes estén al servicio de la comunidad, que sean bienes que ayuden a fortalecer la democracia, el progreso y la libertad de nuestros pueblos. Este es el contexto. Por tanto, estamos en un contexto realmente de esta convergencia entre redes y contenidos, donde las redes aparecen siendo unas columnas vertebrales estratégicas de nuestro país, en un proceso donde, insisto, la concepción de la comunicación cada vez está derivando hacia una lógica económica y comercial. Y es en este contexto donde debemos, creo yo, plantearnos la intervención de los poderes públicos y qué orientación debe tener esta intervención de los poderes públicos. Y entro en mi segunda parte de mi intervención. A grosso modo, existen dos modelos de regulación de los medios de comunicación a nivel internacional en los países democráticos. Yo no voy a entrar en los países que tienen regímenes autoritarios. Pero a grosso modo, cuando vemos los países con regímenes democráticos y liberales, podemos identificar esencialmente dos modelos. En primer lugar, el modelo liberal radical, que es un modelo tributario de la Convención de Filadelfia, de la Constitución americana, que se basa en una idea central. Cuando menos intervención de los poderes públicos, más se garantiza la libertad de expresión y la libertad de los medios. Este es un modelo muy asentado en la cultura norteamericana, un modelo que cree entender que el interés público pasa por el interés de los públicos, insisto, intenta contemplar la nula participación
de los poderes públicos en la regulación. De este modelo americano surgió en el 31 la Ley de Comunicaciones Americana, se optó por el modelo de radios y televisiones privadas financiadas con publicidad, y de ahí ha surgido toda una visión del papel de las televisiones y de las radios. Hay otro modelo, que es el modelo más europeo, que es un modelo que yo defino como liberal social, un modelo que contempla que el interés público no se entiende como el interés de los públicos, que el interés público se forma más allá de los intereses individuales, buscando valores compartidos para fortalecer nuestras sociedades. Es un modelo que favorece la intervención de los poderes públicos legitimados en procesos democráticos para garantizar que la comunicación sea un bien social. Estos son, a grosso modo, los dos grandes modelos. Y son modelos que han incidido en la televisión. Yo creo que en América Latina el modelo americano ha ejercido mucha influencia en el continente latinoamericano, como el modelo europeo ha ejercido una cierta influencia en países africanos y asiáticos. Son dos modelos. Uno, los medios son totalmente privatizados y los medios de titularidad pública normalmente son medios con muy poca influencia en la esfera pública porque están dotados de pocos recursos, y en el modelo europeo, pero no solo europeo, los medios públicos son medios que disponen de recursos para poder acceder a la presencia pública de forma notable. Estos dos modelos son los que han ido marcando la agenda, y yo debo decirles que por mi trayectoria personal, pero también por mi convicción intelectual, yo soy un férreo defensor del modelo liberal social, porque no solo creo que garantiza plenamente la libertad de expresión, sino que además garantiza también algo muy importante, dos aspectos muy importantes, que son la equidad de voces en la esfera pública y, en segundo lugar, una calidad mayor de la programación y contenidos televisivos, porque esta programación no está sujeta solo, ni mucho menos, a la lógica del mercado. Yo soy un defensor del modelo liberal social, y por esto, cuando ahora les planteé las 10 medidas regulatorias que planteo en mi decálogo regulatorio, están inspiradas en este modelo. Un modelo que filosóficamente lo podemos situar desde Stuart Mill hasta Rawls, y en la tradición socialdemócrata desde la Escuela de Frankfurt con Adorno, Arendt hasta Habermas. En estos autores buscaremos cómo se quiere compaginar los valores de autonomía, libertad, equidad y horizonte de justicia, como 4 valores que son aquellos que pueden favorecer no solo la libertad, que es indispensable, sino también la cohesión y la justicia de nuestras comunidades. Pues bien, desde esta perspectiva les voy a presentar, tengo un tiempo, estos 10 puntos, y los voy a repasar rápidamente, que yo creo que son 10 aspectos para intervenir desde los poderes públicos en la regulación de redes y contenidos, sabiendo que nos encontramos ahora en un contexto donde la cadena de valor cambia profundamente. Nos encontramos, por un lado, con los productores de contenidos que gestionan los derechos intelectuales. Pero, a diferencia
de otros momentos históricos con las ondas hertzianas, por ejemplo, tenemos una serie de intermediarios que juegan un papel muy importante en la difusión, distribución e interacción de los contenidos. De hecho, son 5 los actores que habrían de ser objeto de una política regulatoria. Insisto, los creadores y gestores de derechos. En segundo lugar, los gestores de redes, las compañías de telecomunicaciones y cables. En tercer lugar, los servicios de la sociedad de la información, los que fabrican los iPads, los ordenadores, etc. En cuarto, los servicios que se prestan a través de la sociedad de la información, por ejemplo, los motores de búsqueda como Google, los que empaquetan programación como YouTube, y finalmente los que serían los prestadores de servicios multimedia, editores, operadores, que realmente en este escenario convergente están cambiando en muchos aspectos. Pues bien, los 10 aspectos que les voy a plantear son 10 aspectos que van a intervenir en esta nueva estructura del valor de la comunicación. En primer lugar, y voy a enunciarlos y no me voy a detener mucho, no voy a analizarlos mucho porque si no tendría un largo tiempo. En primer lugar, y miren por dónde empiezo porque creo que son muy importantes, yo creo que una política al servicio del interés público pasa por defender la accesibilidad a las redes y defender que las redes han de ser neutras y que no puedan discriminar contenidos. La accesibilidad a las redes será fundamental, porque sin acceso a las redes no tendremos acceso al conocimiento y en el futuro no tendremos condición de posibilidad de participación social. Y este acceso a las redes ha de ser un acceso para todo el mundo, no solo para aquellos que viven en la ciudad, sino para los que viven en los puntos más distantes. Por esto, cada vez más se está imponiendo la declaración de las redes como un servicio universal, un bien universal de acceso de todos los ciudadanos. Y en este mismo aspecto es indispensable, y yo sé que aquí hay una gran discusión, especialmente con las compañías telefónicas, que es sobre la neutralidad de la red. Es decir, que los gestores de red hagan solo de gestores de red y que no puedan discriminar contenidos en función de aquellos de los que circulan por la red. Si algún día se llega a que las operadoras digan estos contenidos entran y estos no entran, ellos estarán seleccionando aquello que nosotros queremos ver. Por esto, la pelea que hay en Estados Unidos y un poco en Europa sobre la neutralidad de la red es una pelea estratégica, quizá poco conocida en algunos sectores, pero muy importante, porque nos jugamos, de hecho, el futuro del free Internet, del Internet libre. En segundo lugar, y es uno de los puntos más delicados y que actualmente hay menos proyectos concretos con amplio consenso, es la necesidad de proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor en las redes digitales. El camino de la ley SOPA y de la ley PIPA y de la ley SINDE, yo comparto el objetivo final que quieren llegar,
pero los métodos que se han planteado pueden ser métodos que estén limitando la libertad de expresión, llevando un cierto camino de censura que yo creo que no puede ser aceptable en una democracia. Pero atención, yo puedo criticar la ley SOPA o la ley SINDE, pero yo comparto con estas leyes la necesidad de establecer un marco sólido que garantice la ley los derechos de autor. Porque si no garantizamos los derechos de autor y de los creadores, vamos a destruir uno de los pilares importantes en los procesos de creación cultural y de comunicación. Y vamos a degradar los mismos. Vamos a degradar los mismos. Por tanto, el principio que yo creo que es importante que tengamos en cuenta es que el respeto por los derechos de autor y de propiedad intelectual que existían en el mundo analógico, si bien cambian en el mundo digital, deberían respetarse. Sabiendo que cambia el modelo de negocio, cambia el mundo de la música, es clarísimo cómo ha cambiado. Ya no hay CDs, ya no hay tiendas de CDs, al menos en Europa. Prácticamente no pueden comprar CDs. Ha cambiado totalmente el modelo de negocio. Pero, por ejemplo, iTunes es un ejemplo de cómo se puede respetar el derecho de autor y de la propiedad intelectual y buscar una salida al legítimo derecho de los autores de las músicas. Por tanto, esta segunda pauta regulatoria debe defender férreamente los derechos de autor y a la vez asegurar la libertad de expresión y que no se utilice una normativa para poner contrapisas importantes en los ámbitos regulatorios de las redes. Tercer principio, que es que una regulación, una intervención de los poderes públicos ha de garantizar siempre, y lo quiero decir con voz alta, la libertad de expresión y a la vez también su equidad en la esfera pública. Esta es una de las grandes diferencias que hay entre el modelo liberal radical y el modelo liberal social. No solo defender siempre la libertad de expresión, pero también defender que esta libertad de expresión significa diferentes voces presentes en la esfera pública, porque así es el pluralismo de un país. Cuando hay solo una voz o dos voces y estas están controlados por intereses muy concretos, puede existir libertad de expresión, pero esta está limitada significativamente. Y para garantizar la libertad de expresión y su equidad, yo creo que desde los poderes públicos es legítimo una intervención proporcionada, bien orientada, con el máximo consenso entre las fuerzas políticas, sociales y culturales de un país. Pero es indispensable esta equidad de voces en la esfera pública. El cuarto aspecto que creo que es importante y muy difícil, casi es una misión imposible, es intentar evitar la degradación de los contenidos audiovisuales y a la vez fortalecer el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz. En la Constitución española, en el artículo 20, se dice claramente: se garantiza la libertad de expresión, pero también el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz. Sobre este tema podríamos discutir
Y ayer en el taller tuvimos una amplia discusión con el doctor Barata sobre el derecho objetivo, subjetivo, los ciudadanos, etcétera, etcétera. Y yo le dije, pero, de acuerdo, lo que tú quieras, pero una intervención proporcionada, inteligente, es intentar que la información sea honesta, que sea honesta, que sea una información, les voy a decir, que sea cercana a la verdad o cercana a los hechos, que sea una información profesional. Y lo que está sucediendo hoy en día en muchos países es que estamos viviendo una degradación de esta información. Hay demasiados intereses que condicionan esta información, que incluso la información a veces parece una invención para crear un tema y que este tema ayude a no sé qué. Pues bien, si bien es muy difícil, y más desde los poderes públicos, o desde los organismos regulatorios, o desde los colegios profesionales, por ejemplo, de los periodistas, hemos de intentar, y yo les decía que esto es una misión imposible, intentar garantizar este derecho de los ciudadanos, que es recibir una información que sea veraz. Porque sin información veraz, ellos tendrán mucha dificultad, tendremos mucha dificultad para ejercer nuestros derechos ciudadanos. Y asimismo, al lado de esta necesidad de una información veraz, yo creo que una intervención de los poderes públicos habría de intentar que los contenidos audiovisuales no fueran, como está ocurriendo en España, desgraciadamente, y en otros países, unas cápsulas de, en catalán decimos teleporquería, o telebasura, de subproductos audiovisuales que están inundando las pantallas y las televisiones. Porque la influencia que tiene en nuestra sociedad y en los sectores más débiles, la influencia que tiene la televisión en el imaginario colectivo, está afectando profundamente convicciones, visiones, valores, formas de vivir. Esto es muy difícil, porque aquí entraríamos en el tema de la regulación de la misma libertad de expresión en la producción de contenidos. Pero al menos sí que hay un aspecto, y yo esto en España no lo he conseguido, pero sí que funciona en muchos países de Europa, y es asegurar un horario protegido donde los contenidos audiovisuales de la televisión clásica son contenidos que no afecten a la dignidad, que tengan en cuenta una audiencia que puede ser infantil o juvenil. Y por tanto, en Europa, atención, no en España, pero en Europa, sí en Cataluña, pero no en Europa, no en España, el horario protegido de 6 de la mañana a las 10 de la noche es un horario donde ustedes no encontrarán programación de telebasura. No encontrarán violencia agresiva. No encontrarán según qué tipo de animación, porque es un horario pensado para las familias y una programación audiovisual que es una programación dentro de lo que cabe bastante sólida. En Europa esto ha funcionado. Y yo creo que desde la intervención proporcional de los poderes públicos, este es un camino que, por ejemplo, marcan las directivas europeas y es un camino que ha funcionado en algunos países europeos. Un punto quinto, y que es un punto también que soy muy defensor, que son los medios de comunicación de titularidad pública. Antes de la sesión estábamos discutiendo con el director de la Corporación Pública Dominicana. Yo soy
y les voy a ser claro, un defensor de los medios públicos. Es decir, de unos medios de comunicación audiovisual que tengan la libertad económica de hacer una programación de calidad no sujeta a las lógicas comerciales. Eso sí, buscando una audiencia significativa. A grosso modo, en el mundo hay dos tipos de televisiones públicas. La PBS americana, que es una televisión con muy pocos recursos y que hace una programación de calidad, pero con muy pocos recursos. Luego tienen algunas televisiones públicas europeas, como la BBC, como la CDF alemana, la France Television, que son televisiones, corporaciones públicas con muchos recursos del Estado, normalmente sin publicidad, y que tienen la capacidad de hacer una programación de gran calidad y que puede acceder a una gran parte de la esfera pública. Son dos modelos. Yo creo que el segundo modelo, que es el modelo BBC-CDF, es un modelo que es costoso económicamente, pero que socialmente es muy rentable. Repito, costoso económicamente para el Estado, pero que socialmente tiene una gran influencia y es muy positivo. No podemos entender Gran Bretaña sin el papel estratégico de la BBC. No podemos entender cómo Alemania se recuperó después de la Segunda Guerra Mundial sin tener en cuenta el sistema público de televisión, como tampoco Francia. Por esto, insisto, de que estos medios son medios muy importantes. Ahora bien, son medios públicos que han de ser medios al servicio de todos los ciudadanos. Son medios que han de incorporar en su discurso y en su relato la pluralidad de voces y una exigencia doble de veracidad y de profesionalidad en sus informaciones. Pluralismo y profesionalidad, calidad en su programación y compromiso con la producción nacional, la producción local de contenidos audiovisuales. Hoy en día las televisiones públicas europeas son las televisiones que más financian la industria audiovisual local de estos países. Porque hacer televisión, y si aquí hay editores, operadores lo saben, es costoso. Pero hacer televisión de calidad es muy costoso. Y les repito esta idea, puede ser costoso económicamente, pero socialmente es muy, muy rentable. Un sexto aspecto, y lo diré de pasada, pero es importante también, que es evitar las concentraciones si éstas suponen una limitación del pluralismo. Antes les hablaba de los procesos de concentración nacionales en España. Miren, en España, por ejemplo, que hay 42 canales de televisión en la televisión TDT, la televisión digital de libre acceso. De estas 42, prácticamente ahora 26 o 28 están en manos de dos grandes grupos de comunicación, porque se han ido fusionando y al final son dos grupos los que controlan las grandes cadenas privadas de televisión. Pues bien, esto que sucede en España sucede en muchísimos países, como también sucede en zonas continentales. Yo creo que desde los poderes públicos, si un grupo llega a un exceso de control de cadenas y medios, los poderes públicos tienen la legitimidad, como sucede en muchos países, de establecer barreras para asegurar el pluralismo. Un ejemplo lo tenemos en la ley de Argentina de medios y en diferentes leyes europeas no muy lejanas. Séptimo,
y voy acabando. La necesidad de establecer regulación muy flexible en televisión y en redes. Regular las redes y las televisiones significa regular unos medios que van viviendo unos cambios muy constantes. Y por esto es importante aplicar un principio de regulación muy flexible y a la vez muy cooperativo con los actores. Por esto, en Europa y en Estados Unidos se favorece mucho la autorregulación, pero también la corregulación. Es decir, un pacto entre la administración, los poderes públicos y los operadores, supervisado por los poderes públicos para asegurar estas leyes acordadas con los operadores. Octavo, promover la educación audiovisual. Esto en algunos países de América Latina, Estados Unidos, en Canadá, en Europa, hay experiencias muy interesantes de incorporación de la educación audiovisual en los currículums educativos en la enseñanza reglada. Y es muy importante porque hoy nuestros estudiantes, nuestros hijos, están aprendiendo también, o desaprendiendo muchas veces, a través de las pantallas. Y es importante que que podamos formarlos con el instrumental crítico para entender los mensajes que nos llegan desde las pantallas que rodean las vidas de nuestros hijos. Por esto es importante la educación audiovisual, o como se llama ahora también la educación multimedial, porque hay una multitud de pantallas. Incorporar a nuestros chicos a entender los mensajes diferentes que llegan, los géneros diferentes, a darles instrumentos de interpretación crítica de estos contenidos. Este aspecto es uno de los importantes que tienen las autoridades de regulación. Y cuando yo fui presidente del Consejo Catalán, teníamos un programa muy intenso de educación audiovisual en las escuelas para ayudar a los jóvenes a tener el instrumental crítico para comprender los mensajes que recibíamos. En noveno lugar, promover autoridades de regulación independientes, profesionales y convergentes. Y voy a insistir en estas tres palabras. La regulación de contenidos y de redes en el nuevo escenario digital supone, en mi opinión, de que se necesita una autoridad de regulación que trate estos dos procesos como si fuera un proceso, porque las redes serán indispensables para los contenidos, etcétera, etcétera. Y estas autoridades habrían de ser formadas por personas con una formación notable y con una capacidad de independencia también muy significativa. Yo sé que esto en los países latinos es más difícil quizás que en algunos países. En España, pues la experiencia en Cataluña, en algunos sitios, ha sido en algunos aspectos positivos, en otros menos positivos. Es difícil, nadie es independiente de todo, evidentemente, pero sí que es importante que estas autoridades tengan personas comprometidas con la institución, que sepan ir más allá de las lógicas internas que circulan en nuestros entornos. En la mayoría de países europeos hay autoridades independientes, muy profesionalizadas. Unas a veces son de contenidos, otras de redes, algunas convergentes, como la Ofcom británica, la Ashcom italiana, sin contar con la FCC americana, que fue la primera autoridad de regulación. Ciertamente, yo creo que es importante, para asegurar los valores que he presentado, que puedan existir estas autoridades que con libertad puedan acordar
el desarrollo de estas regulaciones. Y finalmente, y acabo, estamos en un contexto internacional en el que las antiguas fronteras van progresivamente desapareciendo, en el que las redes superan obviamente las fronteras, donde la cooperación multilateral es indispensable para establecer unas normas para la libertad de las redes. Miren, lo que les he dicho, me he pensado mucho las palabras, porque hay una gran discusión sobre este tema. Y es un tema que está en la agenda de Naciones Unidas. ¿Internet debe ser objeto de un tratado internacional o no? ¿Internet debe continuar en manos del ICANN, que es una asociación non-profit que depende del Departamento de Comercio de Estados Unidos? ¿O Internet y las redes de Internet han de ser objeto de un tratado internacional para asegurar unos ciertos valores? Pues bien, yo soy de la opinión de que Naciones Unidas, por tanto la cooperación multilateral entre Estados, debe asegurar a través de un nuevo tratado un marco que asegure el free Internet, la libre circulación de flujos de información, las redes libres. Yo sé que esto es muy complicado porque hay países que esto no lo practican, y países muy grandes, y no quiero dar nombres. Pero realmente el proceso que estamos viviendo nos va a llevar a realmente establecer la necesidad de un marco internacional regulatorio que asegure estos flujos de información norte-sur, este-oeste, que es el nuevo escenario donde vamos a encontrarnos. Bien, todos estos principios regulatorios deben estar orientados hacia el bien común, la justicia social, la participación de los ciudadanos, hacia la libertad y la equidad. El combate por la justicia y la libertad también se da en las redes. Dicho en otras palabras, hoy más que nunca, en nuestra reciente historia, las redes y la información representan ámbitos esenciales, quizás nuevos ámbitos esenciales en nuestro combate por la libertad y la justicia. Muchas gracias.